Capítulo 1. ¿Qué tanto vale? Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios. Marcos, capítulo 1, versículos 26, 28, 32 al 34. Énfasis añadido. Cuando la gente se enteró de que Jesús venía a su región, se abrió paso para conocerlo. Algunos viajaron de lejos a pie o en burro. Algunos se quedaron con él durante días interminables sin comida. Algunos que estaban lisiados o mutilados fueron llevados a la ciudad por sus amigos y familiares. Los amigos de una persona abrieron el techo y la bajaron dentro de la casa donde Jesús estaba de visita. Multitudes de personas se empujaban entre sí bajo el riesgo de ser aplastados solamente para acercarse a Jesús. Su sanidad, liberación y hambre por la palabra eran tan valiosos para ellos que hicieron una pausa en su vida y arriesgaron su seguridad. Sabían que si podían simplemente estar en la presencia de Jesús, se calmarían todas sus preocupaciones y sus necesidades serían saciadas. ¿Cuánto vale para usted su sanidad? ¿Está dispuesto a viajar grandes distancias, dejar de comer, enfrentar grandes multitudes y hacer todo lo necesario para llegar al lugar en el que la unción está activa y es eficaz? La gente vino a escuchar a Jesús porque Él generó una demanda al liberarlos. Cuando la gente escucha acerca de milagros, se reúne para escuchar la palabra de Dios. Vienen con expectación y fe, y beben de la unción del siervo de Dios. No hay sustituto para los milagros. Van a provocar que venga hambre al corazón de la gente. Los corazones hambrientos siempre se reúnen y exigen la operación de la unción. Si queremos personas hambrientas, debemos tener milagros. Algunas iglesias se preguntan por qué su gente está tan indiferente y apática por servir a Dios. La gente apenas llega a los servicios. Algunos pastores intentan todo tipo de programas para incrementar la emoción de la gente, pero no hay sustitutos de hacerlo a la manera de Dios. Donde hay milagros, se reúne la gente. Los milagros incrementan la autenticidad de nuestra salvación y la gente llega a valorar la presencia de Dios más y más. Los niveles de fe se elevan cuando suceden milagros. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Marcos capítulo 2, versículo 2. A medida que la gente se juntó para escuchar la palabra, no había suficiente espacio. Ese fue el resultado de, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Me gusta ministrar en lugares abarrotados. Cuando una iglesia está llena, hay un nivel más alto de expectativa y fe entre la gente. Muestra cuántas personas de la zona valoran la unción y cuánto desean ser sanadas. Cuando una iglesia está medio llena, parece ser que es más difícil ministrar. Necesitamos la unción para edificar iglesias, pero también necesitamos la unción para llenarlas. He estado en iglesias con lugar para miles a las que solamente asisten unos 100. Algunos van solamente porque el pastor les dice, o porque tienen el hábito de ir a la iglesia. Los milagros, las profecías y la sanidad no fluyen del siervo de Dios en el grado que fluirían si hubiera demanda por ellas. Por supuesto, un ministro puede avivar los dones de Dios y ministrar por fe. No obstante, cuando la fe de la gente está elevada, es mucho más fácil ministrar. El dar y recibir de la unción es una relación de toma y daca. Entre usted más desee recibir, más valor tiene para usted. Entre más la demande y se llene de ella, más el Espíritu Santo inundará al ministro con la unción necesaria para que todos los que sean tocados sean sanados. Jesús no pudo hacer muchos milagros en su propia ciudad a causa de la incredulidad. La incredulidad obstaculiza el fluir de la unción. La fe libera el fluir. Los incrédulos no demandan la unción,
pero los creyentes sí. Entre más personas escuchen y sean enseñados en la unción, mayor será la capacidad de demandar su operación. Como pastor de una iglesia local, le enseño a los miembros acerca de los diferentes dones y unciones. Cuando enseño acerca de los dones de sanidades, esto edifica su fe para la sanidad. Cuando los ministros vienen a ministrar a nuestra iglesia, les digo a los miembros acerca de la unción en la vida de la persona. Ellos entonces tienen la responsabilidad de extraer así como de demandar la operación de esa unción por su fe. Usted descubrirá que la mayoría de las personas que recibieron milagros de Jesús vinieron o fueron traídas a él. Muchos le suplicaron. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Hechos, capítulo 28, versículos del 8 al 10. Después de que el padre de Publio fue sanado, todos en la isla de Malta acudieron a ser sanados. Ese solo milagro incrementó el valor de la unción de Pablo y generó que la gente hiciera todo lo que pudiera para obtener un poco de lo que tenía Pablo. Observe que honraron a Pablo con muchas atenciones. Honrar al siervo de Dios es clave para recibir de la unción en su vida. Vamos a hablar más acerca de la honra en otro capítulo. La Escritura declara que la gente vino con los enfermos esperando ser sanados. Pusieron en acción su fe y vinieron. Los santos apáticos y pasivos no reciben de la unción. No podemos ser pasivos y esperar recibir de estos dones. Debemos ser activos con nuestra fe. La gente tiene que tener hambre y sed por las cosas del Espíritu. Las almas hambrientas siempre buscan recibir de la unción. ¿Cuánto vale para usted su sanidad? ¿Qué tan lejos seguirá la guía de Dios para capitalizar sobre todo lo que Él tiene para usted? Oraciones que incrementan el hambre por la unción de sanidad. Oh Dios, déjame verte cara a cara para que mi alma sea librada. Génesis, capítulo 32, versículos 30 y 31. Seguiré las instrucciones del hombre de Dios para que mi cuerpo sea restaurado como el de un niño y que sea limpiado. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 14. Declaro que todo está bien para mi familia y para mí, sin importar cómo se vean las cosas delante de mis ojos naturales. Voy a ir a buscar al hombre de Dios para que extienda su unción sobre los lugares muertos de nuestra salud. Él soplará en nosotros y nos levantaremos a una nueva vida. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos del 8 al 37. Te seguiré, Señor Jesús, clamo a ti. Hijo de David, ten misericordia de mí. Creo que puedes sanarme y restaurarme. Tócame y déjame que sea conforme a mi fe. Mateo, capítulo 9, versículos del 27 al 30. Hijo de David, ten misericordia de mí y no me despidas. He venido de una región lejana clamando a ti por sanidad. Te adoro, oh Señor, socórreme. Estoy hambriento incluso por las migajas que caen de tu mesa. Que venga mi sanidad a mí como quiero. Mateo, capítulo 15, versículos del 22 al 28. Jesús, vengo a ti en medio de la multitud. Estoy más hambriento por tu sanidad que por alimento. Siento tu compasión por mí y sé que me vas a sanar. Mateo, capítulo 15, versículos del 30 al 33. Ayunaré según me dirijas. Luego sabré que mi sanidad nacerá como el alba. Mi sanidad se dejará ver pronto. Isaías, capítulo 58, versículos del 6 al 8. He caminado delante de ti, oh Señor, en verdad y con íntegro corazón.
He hecho las cosas que te agradan. Lloro con gran lloro delante de ti. Sé que has escuchado mi oración y visto mis lágrimas. Con toda seguridad me sanarás. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículos del 3 al 5. Me humillo delante de ti, oh Dios, y oro y busco tu rostro. Me convierto de mis malos caminos. Luego sé que escucharás desde los cielos. Perdonarás mis pecados y me sanarás. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy enfermo. Sáname porque mis huesos se estremecen. Salmos, capítulo 6, versículo 2. Señor, ten misericordia de mí y sana mi alma. Salmos, capítulo 41, versículo 4. Declaro que es mi tiempo de ser sanado. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 3. Has visto mis caminos y me sanarás. También me pastorearás y me darás consuelo a mí y a mis enlutados. Isaías, capítulo 57, versículo 18. Hay alabanza en mis labios. Paz a mí, porque el Señor me sanará. Isaías, capítulo 57, versículo 19. Sáname, oh Señor, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Jeremías, capítulo 17, versículo 14. Tú harás venir sanidad sobre mí y sanarás mis heridas. Jeremías, capítulo 30, versículo 17. Tú me traerás sanidad y medicina. Tú me curarás y me revelarás abundancia de paz y de verdad. Jeremías, capítulo 33, versículo 6. Tú has dicho, yo iré y le sanaré. Mateo, capítulo 8, versículo 7. El poder del Señor está presente para sanarme. Lucas, capítulo 5, versículo 17. Permite que las noticias de tu poder sanador, oh Señor, tengan un efecto multiplicador, haciendo que los de cerca y los de lejos vengan y sean sanados. Hechos, capítulo 28, versículos del 8 al 10. Que se junten muchos de manera que ya no quepan más, y que puedan escuchar la palabra y sean sanados. Marcos, capítulo 2, versículo 2. Me abriré paso entre la multitud, me abriré paso entre el tráfico, y no dejaré que nadie me detenga hasta estar en tu presencia. Si tocare tan solamente tu manto, sé que seré salvo. Marcos, capítulo 5, versículos 27-28. Tengo hambre y sed de tu justicia, y sé que seré saciado. Mateo, capítulo 5, versículo 6. Sanidad a través de dejar el enojo, la amargura y la falta de perdón. Enojo. Dejaré la ira y desecharé el enojo para mantenerme conectado con Dios. Si espero en Él, heredaré la tierra. Salmos, capítulo 37, versículos 8, 9. Todo mi cuerpo está enfermo y mi cuerpo está quebrantado, a causa de mis pecados. Pero confieso mis pecados y me contrito por lo que he hecho. No me desampares, oh Señor, apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Salmos, capítulo 38, versículo 3, 18, 22. Hablaré palabras blandas, palabras amables y palabras de vida para alejar la ira y el enojo de mí. No atormentaré a nadie con mis palabras. Proverbios, capítulo 15, versículo 1. Apaciguaré la rencilla contra mi salud y mi familia a través de ser tardo para airarme. Proverbios, capítulo 15, versículo 18. Soy mejor que el fuerte porque controlo mi ira. Hay más ganancia en controlar mi espíritu que en tomar una ciudad. Proverbios, capítulo 16, versículo 32. Utilizo cordura para detener mi furor. Adquiero honra al pasar por alto la ofensa. Proverbios, capítulo 19, versículo 11. No pecaré contra mí mismo enfureciendo al rey. Proverbios, capítulo 20, versículo 2. Calmaré el furor con una dádiva en secreto. Proverbios, capítulo 21, versículo 14. Declaro que el reinado de la ira en mi vida terminará. Proverbios, capítulo 22,
versículo 8. Echo fuera la furia y la destrucción de la ira y el enojo. Ya no inundarán mis emociones. Proverbios capítulo 27, versículo 4. No me apresuraré al enojo y evitaré que sus garras reposen en mi seno. Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. Que todo enojo sea quitado de mí. Efesios capítulo 4, versículo 31. Soy un nuevo hombre, renovado conforme a la imagen del que me creó. Por lo tanto, dejo la ira. Colosenses capítulo 3, versículos del 8 al 10. No desalentaré a mis hijos exasperándolos. Colosenses capítulo 3, versículo 21. Amargura. Señor, te entrego la amargura de mi alma. Por favor, mira mi aflicción y acuérdate de mí. Me iré en paz porque me has otorgado mi petición. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 10, 11, 17. Hablaré sin freno a ti, oh Señor, y te entregaré toda mi amargura a ti. Job, capítulo 7, versículo 11. Te hablaré, Dios, en la amargura de mi alma. Me harás entender por qué mi espíritu contiende con el tuyo. Job, capítulo 10, versículos 1, 2. Declaro que no moriré en amargura de ánimo y que comeré con gusto. Job, capítulo 21, versículo 25. Mi corazón conoce la amargura de mi alma. Proverbios, capítulo 14, versículo 10. Te la entrego a ti. Criaré hijos sabios que no me causen pesadumbre o amargura. Proverbios, capítulo 17, versículo 25. Me sobrevino grande amargura, pero en amor libraste mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Isaías, capítulo 38, versículo 17. Estaba en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano del Señor es fuerte sobre mí. Ezequiel, capítulo 3, versículo 14. Me arrepiento de mi maldad y le ruego a Dios que los pensamientos de mi corazón sean perdonados, porque estoy en prisión de amargura y maldad. Hechos, capítulo 8, versículos del 21 al 23. Mi boca está llena de maldición y amargura, pero me has mostrado un mejor camino y me has hecho justo a tus ojos. Romanos, capítulo 3, versículos 14, 21, 22. Diligentemente busco dentro de mí mismo de manera que no sea contaminado por ninguna raíz de amargura que pudiera brotar. Capítulo 12, versículo 15. Perdón. Iré con mi hermano y le pediré que perdone mi pecado en su contra. Génesis, capítulo 50, versículo 17. Ruego que mi hermano me perdone para que cuando vaya delante de Dios, quite de mí esta plaga mortal. Éxodo, capítulo 10, versículo 17. Como Moisés, vengo a ti pidiendo tu perdón a favor de tu pueblo y de mí mismo. Gracias, Dios, que perdonas a los que pecaron en tu contra, porque los has raído de tu libro. Éxodo, capítulo 32, versículos 32-33. Dios, te agradezco que cuando escuchas nuestras oraciones, también nos perdonas. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 30. Tú has escuchado desde los cielos, has perdonado mi pecado, y me has vuelto a la tierra que diste a mis padres. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 34. Has escuchado en los cielos, has perdonado mi pecado, y me has enseñado el buen camino en que ande. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 36. Tú has escuchado desde los cielos, has perdonado mi pecado, y me darás conforme a mis caminos porque conoces mi corazón. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 39. Perdona todos mis pecados y ten misericordia de mí. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 50. Llevo tu nombre y me he humillado delante de ti. Oro y te busco,
y he abandonado mi mala conducta. Ahora tú escucharás desde los cielos, y perdonarás mis pecados y me sanarás. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Salmos, capítulo 25, versículo 18. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Salmos, capítulo 86, versículo 5. El Señor declara que perdonará mi maldad y que no se acordará más de mi pecado. Jeremías, capítulo 31, versículo 34. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oídos, Señor, y hazlo, porque tu nombre es invocado sobre mí. Daniel, capítulo 9, versículo 19. Señor, perdóname como yo perdono a otros. Mateo, capítulo 6, versículo 12. Perdonaré a los hombres sus ofensas, porque de no hacerlo, Dios no me perdonaría. Mateo, capítulo 6, versículos 14, 15. Me has sanado y me has dicho, levántate, toma tu cama y vete a tu casa, para que sepa que tienes potestad en la tierra para perdonar pecados. Mateo, capítulo 9, versículo 6. Como al siervo que le debía al rey 10,000 talentos, a mí también se me ha perdonado mucho. Por lo tanto, iré y perdonaré a todos los que han pecado contra mí, para no ser entregado a los verdugos. Mateo, capítulo 18, versículos del 23 al 35. Perdonaré a cualquier persona contra la que tenga algo, para que cuando esté orando, mi Padre que está en los cielos me perdone a mí también. Marcos, capítulo 11, versículo 25. Perdonaré a otros y seré perdonado. Lucas, capítulo 6, versículo 37. Perdóname mis pecados, porque también yo perdono a todos los que siento que están endeudados conmigo. No me metas en tentación, mas líbrame del mal. Lucas capítulo 11, versículo 4. Si mi hermano me lastima, le voy a decir que me lastimó. Si me pide perdón, lo voy a perdonar. Si me sigue lastimando y me pide perdón cada vez, lo voy a perdonar cada vez. Lucas capítulo 17, versículos 3, 4. Con Jesús oro. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. Declaro que Satanás no ganará ventaja alguna sobre mí, porque camino en perdón como Cristo, y no ignoro las maquinaciones del diablo. Segundo libro de Corintios, capítulo 2, versículos 10, 11. Confieso mis pecados delante de Dios, y sé que Dios es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Primer libro de Juan, capítulo 1, versículo 9. Confieso mis ofensas a mis hermanos y oramos unos por otros para que seamos sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago, capítulo 5, versículo 16. He sido enviado a los gentiles para que abra sus ojos, se conviertan de las tinieblas a la luz y sean librados de la potestad de Satanás, para que reciban perdón. Hechos, capítulo 26, versículo 18. Por medio de la sangre de Cristo, he sido redimido y he recibido perdón de mis pecados, conforme a las riquezas de su gracia. Efesios, capítulo 1, versículo 7. Padre Dios, tú me has librado del poder de las tinieblas y trasladado al reino de tu Hijo, en quien tengo redención y el perdón de todos mis pecados. Colosenses, capítulo 1, versículos 13, 14. Sanidad por medio de la obediencia. Obedeceré la voz de mi Padre en todo lo que me mande. Génesis, capítulo 27, versículo 8. Me levantaré y obedeceré tu voz, y huiré de mis enemigos. Génesis, capítulo 27, versículos 43, 44.
Soy un tesoro especial de Dios porque obedezco su voz y guardo su pacto. Éxodo, capítulo 19, versículo 5. Obedeceré la voz del ángel del Señor para que me guarde en el camino y me introduzca en el lugar que Dios mismo ha preparado para mí. Éxodo, capítulo 23, versículo 20. Obedeceré al ángel del Señor porque no perdonará mi rebelión, porque el nombre del Señor está en él. Éxodo, capítulo 23, versículo 21. A medida que obedezco al ángel del Señor y hago todo lo que Dios me diga a través de él, mis enemigos serán los enemigos de Dios. Éxodo, capítulo 23, versículo 22. Soy bendecido porque obedezco los mandamientos del Señor. Deuteronomio, capítulo 11, versículo 27. Andaré en pos del Señor mi Dios y le temeré. Guardaré sus mandamientos y lo obedeceré. Lo serviré y lo seguiré. Deuteronomio, capítulo 13, versículo 4. Obedeceré la voz del Señor mi Dios y cumpliré todos sus mandamientos y sus estatutos que me ha ordenado hoy. Deuteronomio, capítulo 27, versículo 10. Quedaré en poco número si no obedezco la voz del Señor. Deuteronomio, capítulo 28, versículo 62. Me convertiré al Señor mi Dios y obedeceré su voz conforme a todo lo que me mande, con todo mi corazón y con toda mi alma. De generación en generación, mis hijos y yo obedeceremos a Dios. Entonces el Señor nos hará volver de cualquier cautividad del enemigo y tendrá compasión de nosotros. Deuteronomio, capítulo 30, versículos 2, 3. El Señor mi Dios pondrá todas estas maldiciones sobre mis enemigos, porque oigo la voz del Señor y pongo por obra todo lo que me ha mandado. Deuteronomio, capítulo 30, versículos 7, 8. El Señor mi Dios me hará abundar en toda obra de mis manos, en el fruto de mi cuerpo y en el fruto de mi tierra. Se gozará sobre mí, porque lo obedezco y escucho su voz. Deuteronomio, capítulo 30, versículos 9, 10. Atiendo la voz del Señor porque Él es mi vida, y en Él está la prolongación de días. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 20. Al Señor mi Dios serviré, y a su voz obedeceré. Josué, capítulo 24, versículo 24. No me rehusaré a obedecer la voz del profeta de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 19. Temeré al Señor y le serviré, y oiré su voz, y no seré rebelde a la palabra del Señor. La mano del Señor está conmigo. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículos 14, 15. Mi obediencia a la voz del Señor es mejor que cualquier sacrificio. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. No seré como los padres de Israel, seré humilde y me dedicaré a obedecer al Señor. Me acordaré de las maravillas que hace Dios a mi favor, porque Él es Dios que perdona, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no me ha abandonado. Nehemías, capítulo 9, versículos 16, 17. Acabaré mis días en bienestar y mis años en dicha. No pereceré sin sabiduría, porque obedezco y sirvo al Señor. Job, capítulo 36, versículos 11, 12. Al oír del Señor me sometí a Él y lo obedecí. Salmos, capítulo 18, versículo 44. Los cuervos no sacarán mi ojo, ni lo devorarán los hijos del águila. No escarnezco a mi padre, ni menosprecio la enseñanza de mi padre. Proverbios, capítulo 30, versículo 17. Escucharé tu voz y tú serás mi Dios. Andaré en todo camino que me mande y me irá bien. Jeremías, capítulo 7, versículo 23. Obedeceré la voz del Señor, y Él me dará la tierra que juró que daría a mis padres, la tierra que fluye leche y miel. Jeremías, capítulo 11, versículos 4, 5. Te has levantado temprano, oh Dios, y me has amonestado diciendo, escucha mi voz. Jeremías, capítulo 11, versículo 7. Señor,
Tú has dicho que si no te obedezco me arrancarás y me destruirás. Jeremías, capítulo 12, versículo 17. Si no te obedezco te arrepentirás del bien que habías determinado hacerme. Jeremías, capítulo 18, versículo 10. Mejoraré mis caminos y mis obras, oiré la voz del Señor mi Dios, y el Señor dejará el mal que ha pronunciado en mi contra. Jeremías, capítulo 26, versículo 13. Obedeceré la voz del Señor para que me vaya bien y viva. Jeremías, capítulo 28, versículo 30. Sea bueno o sea malo, obedeceré la voz del Señor mi Dios, para que me vaya bien. Jeremías, capítulo 42, versículo 6. Los reinos y los dominios me serán dados porque obedezco y sirvo al Altísimo. Daniel, capítulo 7, versículo 27. He traspasado tu ley y me he apartado de Dios para no obedecer su voz. Ahora una maldición y un juramento han caído sobre mí. Daniel, capítulo 9, versículo 11. De lejos vendrán a edificar el templo del Señor, porque diligentemente obedezco la voz del Señor mi Dios. Zacarías, capítulo 6, versículo 15. Declaro que como los vientos y el mar obedecieron a Jesús, los vientos y mares que se levanten en mi vida me obedecerán. Mateo, capítulo 8, versículo 27. Con autoridad mando aún a los espíritus inmundos, y me obedecen. Marcos, capítulo 1, versículo 27. Todos los que me rodeen con gran temor se dirán uno al otro: ¿qué tipo de persona es esta que incluso el viento y el mar le obedecen? Marcos, capítulo 4, versículo 41. Con mi fe del tamaño de una semilla de mostaza, le hablaré al sicomoro y le diré que sea desarraigado, y se plante en el mar, y me obedecerá. Lucas, capítulo 17, versículo 6. Obedezco a Dios antes que a los hombres. Hechos, capítulo 5, versículo 29. Dios me ha dado el Espíritu Santo porque lo obedezco. Hechos, capítulo 5, versículo 32. No seré como los padres de Israel que no quisieron obedecer, sino que desecharon al hombre de Dios, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Hechos, capítulo 7, versículo 39. Que yo no sea como los que obedecen a la injusticia, la ira y el enojo, porque su tribulación y angustia es su porción. Romanos, capítulo 2, versículos 8, 9. Que no reine el pecado en mi cuerpo de manera que lo obedezca en sus concupiscencias. Romanos, capítulo 6, versículo 12. A lo que me someta para obedecerlo, soy su esclavo, sea del pecado para muerte o de Dios para justicia. Romanos, capítulo 6, versículo 16. Echo fuera al enemigo de mi alma, que trata de fascinarme para que no obedezca a la verdad. Ante mis ojos Jesucristo ya fue presentado claramente delante de mí como crucificado. Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Quizás si no corro bien, descubra quién o qué me estorbó para no obedecer a la verdad. Gálatas, capítulo 5, versículo 7. Mis hijos obedecerán y honrarán a su padre y a su madre para que les vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra. Efesios, capítulo 6, versículos del 1 al 3. Mis hijos me obedecerán en todo porque esto agrada al Señor. Colosenses, capítulo 3, versículo 20. Obedeceré en todo a aquellos para los que trabajo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Colosenses, capítulo 3, versículo 22. Conozco a Dios y obedezco al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no sufriré pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 7 al 9. Si no obedezco la palabra de los apóstoles, no tendré compañía con el pueblo de Dios y me avergonzaré. Segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14.
que recuerde sujetarme a los gobernantes y autoridades, que obedezca, que esté dispuesto a toda buena obra, que a nadie difame, que no sea pendenciero, sino amable, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Tito, capítulo 3, versículos 1, 2. Que sea un hijo como Cristo, quien por lo que padeció aprendió la obediencia. Hebreos, capítulo 5, versículos 8, 9. Obedeceré a los que tienen autoridad sobre mí. Me sujetaré porque ellos velan por mi alma, como quienes han de dar cuenta. Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Que así como ponemos freno en la boca de los caballos, que les sea puesto freno a todo mi cuerpo para que obedezca. Santiago, capítulo 3, versículos 2, 3. Que las mujeres estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Primer libro de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Primer libro de Pedro, capítulo 4, versículo 17. He recibido gracia y discipulado de Jesucristo mi Señor, para que sea obediente a la fe entre las naciones por su nombre. Romanos, capítulo 1, versículos del 3 al 6. Jesús, gracias que por tu obediencia muchos han sido hechos justos. Romanos, capítulo 5, versículo 19. Mi obediencia ha venido a ser notoria a todos, pero todavía debo ser sabio para el bien e ingenuo para el mal. Romanos, capítulo 16, versículo 19. El misterio del Evangelio ha sido manifestado ahora y dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Romanos, capítulo 16, versículo 26. El cariño del hombre de Dios para conmigo es aún más abundante cuando se acuerda de mi obediencia. Segundo libro de Corintios, capítulo 7, versículo 15. Derribo argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segundo libro de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Castigo toda desobediencia cuando mi obediencia sea perfecta. Segundo libro de Corintios, capítulo 10, versículo 6. He sido elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Sanidad por medio de la sabiduría, conocimiento y entendimiento. He sido lleno del espíritu de sabiduría. Éxodo, capítulo 28, versículo 3. He sido lleno del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños. Éxodo, capítulo 31, versículos 3, 4. He sido lleno de sabiduría de corazón para hacer toda obra de arte. Éxodo, capítulo 35, versículo 35. He sido traído al santuario del Señor con otros hombres sabios de corazón, porque el Señor ha puesto en mí sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, conforme a todas las cosas que ha mandado el Señor. Éxodo, capítulo 36, versículo 1. Guardaré de poner por obra los estatutos del Señor, porque esta es mi sabiduría y mi inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué persona tiene un Dios tan cercano como lo está el Señor mi Dios en todo cuanto le pido? Deuteronomio, capítulo 4, versículos 6, 7. Como Josué hijo de Nun, estoy lleno de espíritu de sabiduría. Deuteronomio, capítulo 34, versículo 9. Soy sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. Segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 20. En mí hay sabiduría de Dios para juzgar.
Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 28. Como a Salomón, Dios me ha dado sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 29. Mi sabiduría es mayor que la de los hombres. Primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 30. Como la sabiduría de Dios está en mí, gente vendrá a oír mi sabiduría, incluso los reyes de la tierra. Primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 34. Dios me ha dado sabiduría, como me había dicho, al igual que a Salomón. Primer libro de Reyes, capítulo 5, versículo 12. A causa de la sabiduría de Dios sobre mi vida, vendrá gente de todo alrededor para ver la verdad de lo que se dice acerca de mis actos y sabiduría y prosperidad. La gente que trabaje conmigo será dichosa y estará continuamente delante de mí y oirán la sabiduría de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 10, versículos del 6 al 8. A causa de la sabiduría de Dios sobre mi vida, mis riquezas y sabiduría excederán a los reyes de la tierra. La gente procurará ver mi cara para oír la sabiduría que Dios ha puesto en mi corazón. Primer libro de Reyes, capítulo 10, versículos 23-24. Solamente el Señor me da entendimiento y prudencia para que guarde la ley del Señor mi Dios. Primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 12. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 10. Por cuanto hubo en mi corazón pedir sabiduría y ciencia para servir al pueblo de Dios, y no riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que me quieren mal, ni pedí muchos días, sabiduría y ciencia me han sido dadas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículos 11-12. Conforme a la sabiduría que tengo de mi Dios, pondré jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo de Dios, para que conozcan las leyes de Dios. Esdras, capítulo 7, versículo 15. No moriré sin haber adquirido sabiduría. Job, capítulo 4, versículo 21. Que Dios me declare los secretos de sabiduría que son de doble valor que las riquezas. Job, capítulo 11, versículo 6. Que yo sea como los ancianos, con quienes está la ciencia y la inteligencia. Job capítulo 12, versículos 12-13. Con el Señor está el poder y la sabiduría. Job capítulo 12, versículo 16. El precio de la sabiduría es mayor que el de las piedras preciosas. Job capítulo 28, versículo 18. Temo al Señor porque es la sabiduría y apartarse del mal la inteligencia. Job capítulo 28, versículo 28. Los días me hablarán y la muchedumbre de años me declarará sabiduría. Job capítulo 32, versículo 7. Dios, tú eres poderoso en fuerza de sabiduría. Job capítulo 36, versículo 5. Dios, solamente tú puedes poner sabiduría en el corazón o dar inteligencia al espíritu. Job capítulo 38, versículo 36. He sido hecho justo, por lo tanto, mi boca habla sabiduría y mi lengua habla justicia. Salmos capítulo 37, versículo 30. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Salmos capítulo 49, versículo 3. Tú, oh Señor, amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me harás comprender sabiduría. Salmos capítulo 51, versículo 6. Enséñame de tal modo a contar mis días que traiga al corazón sabiduría. Salmos capítulo 90, versículo 12. Cuán innumerables son tus obras, oh Señor, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Salmos capítulo 104, versículo 24. Temeré al Señor porque ese es el principio de la sabiduría, y buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Salmos capítulo 111, versículo 10.
Entenderé sabiduría y doctrina, conoceré razones prudentes. Proverbios capítulo 1, versículo 2. Recibo el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Proverbios capítulo 1, versículo 3. Soy sabio, por lo tanto, escucharé e incrementaré mi aprendizaje. Soy una persona de inteligencia, por lo tanto, entenderé consejo sabio para entender proverbio y su interpretación y las palabras de los sabios y sus acertijos. Proverbios capítulo 2, versículos 5, 6. Temeré al Señor porque en eso está el principio de la inteligencia. No seré un insensato que menosprecia la sabiduría y la instrucción. Proverbios capítulo 2, versículo 7. Me volveré a la reprensión y los clamores de la sabiduría. No seré simple ni me deleitaré en las burlas. No seré como el insensato que aborrece la ciencia, pero recibiré sabiduría que derrame su espíritu sobre mí. Recibiré las palabras que me hayan sido dadas a conocer. Proverbios capítulo 1, versículos del 20 al 23. Hago estar atento mi oído para la sabiduría e inclino mi corazón a la prudencia. Proverbios capítulo 2, versículo 2. Clamo por discernimiento y levanto mi voz por prudencia. La busco como si fuera plata o un tesoro escondido. Ahora sé que entenderé el temor del Señor y hallaré el conocimiento de Dios, porque Él da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios capítulo 2, versículos del 3 al 6. Dios tiene sabiduría preparada para mí y es mi escudo porque camino rectamente. Proverbios capítulo 2, versículo 7. La sabiduría ha entrado en mi corazón y la ciencia es grata a mi alma. Ahora la discreción me guarda y me preserva la inteligencia, librándome del mal camino y de los hombres que hablan cosas perversas. Proverbios capítulo 2, versículos del 10 al 12. Soy bienaventurado porque he hallado sabiduría e inteligencia, porque su ganancia es mejor que la de la plata y sus frutos más que el oro fino. La sabiduría es más preciosa que las piedras preciosas y nada se puede comparar a ella. Proverbios capítulo 3, versículos del 13 al 15. Largura de días está en la mano derecha de la sabiduría, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son deleitosos y todas sus veredas paz. Proverbios capítulo 3, versículos 16-17. Echo mano de la sabiduría porque es árbol de vida para mí, y soy bienaventurado cuando la retengo. Proverbios capítulo 3, versículo 18. El Señor con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Proverbios capítulo 3, versículos 19-20. No permitiré que la sana sabiduría o la discreción se aparten de mis ojos, porque son vida a mi alma y gracia a mi cuello. Con ellos ando confiadamente y mi pie no tropezará. Proverbios capítulo 3, versículos del 21 al 23. Adquiriré sabiduría e inteligencia. No me olvidaré ni me apartaré de las razones de tu boca. No dejaré la sabiduría porque me guardará. La amaré y me conservará. Proverbios capítulo 4, versículos 5-6. La sabiduría está ante todo. Por lo tanto, adquiriré sabiduría, y sobre todas mis posesiones adquiriré inteligencia. Proverbios capítulo 4, versículo 7. Seré engrandecido porque engrandezco la sabiduría. Proverbios capítulo 4, versículo 8. Recibo honra porque abrazo la sabiduría. Proverbios capítulo 4, versículo 8. Adorno de gracia y corona de hermosura son colocadas sobre mi cabeza porque he abrazado la sabiduría. Proverbios capítulo 4, versículo 9. Por el camino de la sabiduría me has encaminado y por veredas derechas me has hecho andar. Cuando anduviere, no se estrecharán mis pasos, y si corro, no tropezaré. Proverbios capítulo 4, versículos 11-12. Estoy atento a la sabiduría del Señor.
e inclino mi oído a su inteligencia para que guarde consejo y mis labios conserven la ciencia. Proverbios capítulo 5, versículos 1, 2. Amo a la sabiduría como a una hermana y la inteligencia es una parienta entrañable. Me guardan del comportamiento inmoral y de escuchar las lisonjas de los extraños. Proverbios capítulo 7, versículos 4, 5. La sabiduría clama a mí y la inteligencia da su voz para que pueda escuchar. Proverbios capítulo 8, versículo 1. Tengo corazón discreto y cuerdo. Proverbios capítulo 8, versículo 5. Hablo cosas excelentes y abro mis labios para cosas rectas. Mi boca habla la verdad y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida, porque opero en el espíritu de sabiduría. Proverbios capítulo 8, versículos del 6 al 8. Las palabras de la sabiduría son rectas para mí, porque entiendo. Son razonables para mí, porque he hallado sabiduría. Proverbios capítulo 8, versículo 9. Recibo la enseñanza sabia y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Proverbios capítulo 8, versículo 10. Porque la sabiduría es mejor que las piedras preciosas, y nada de lo que deseo se puede comparar con ella. Proverbios capítulo 8, versículo 11. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. Proverbios capítulo 8, versículo 12. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder. Proverbios capítulo 8, versículo 14. Tengo el principio de la sabiduría porque temo al Señor, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios capítulo 9, versículo 10. La sabiduría se encuentra en mis labios porque soy prudente. Proverbios capítulo 10, versículo 13. Guardo sabiduría porque soy una persona sabia. Proverbios capítulo 10, versículo 14. No soy un necio que muere por falta de entendimiento, sino que mis labios apacientan a muchos. Proverbios capítulo 10, versículo 21. Soy una persona de entendimiento, por lo tanto, tengo sabiduría. Proverbios capítulo 10, versículo 23. Mi boca produce sabiduría. Proverbios capítulo 10, versículo 31. Soy humilde y conmigo está la sabiduría. Proverbios capítulo 11, versículo 2. Como una persona prudente y de entendimiento, sé cuándo callar. Proverbios capítulo 11, versículo 12. Que yo sea alabado según mi sabiduría, pero guardo mi corazón de perversión para no ser menospreciado. Proverbios capítulo 12, versículo 8. Labro mi tierra y me sacio de pan, pero si sigo lo vano, carezco de entendimiento. Proverbios capítulo 12, versículo 11. La Biblia de las Américas. La sabiduría está conmigo porque soy avisado. Proverbios capítulo 13, versículo 10. La sabiduría me es fácil porque soy entendido. Proverbios capítulo 14, versículo 6. Me voy de delante de las personas necias cuando no percibo en ellos labios de ciencia. Proverbios capítulo 14, versículo 7. Mi ciencia está en entender mi camino. Proverbios capítulo 14, versículo 8. En mi corazón reposa la sabiduría porque soy prudente. Proverbios capítulo 13, versículo 33. Enderezo mis pasos porque soy entendido. Proverbios capítulo 15, versículo 21. Soy enseñado en la sabiduría porque temo al Señor. Proverbios capítulo 15, versículo 33. Es mejor que adquiera sabiduría que oro preciado, y que adquiera inteligencia vale más que la plata. Proverbios capítulo 16, versículo 16. No seré como el hombre falto de entendimiento,
ni saldré por fiador a favor de un amigo. Proverbios capítulo 17, versículo 18. Pongo mis ojos en la sabiduría porque soy entendido. Proverbios capítulo 17, versículo 24. Ahorro mis palabras y soy de espíritu prudente porque tengo sabiduría y soy entendido. Proverbios capítulo 17, versículo 27. Callo y cierro mis labios, aún soy tenido por sabio y entendido. Proverbios capítulo 17, versículo 28. No seré como el que se desvía y busca su deseo, protestando contra el juicio sabio, porque es necio el que no toma placer en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Proverbios capítulo 18, versículos 1, 2. Las palabras de mi boca son como agua que da vida. En ellas hay verdadera sabiduría que es tan refrescante como un arroyo burbujeante. Proverbios capítulo 18, versículo 4. Como poseo entendimiento, amo mi alma. Guardaré la inteligencia para hallar el bien. Proverbios capítulo 19, versículo 8. Nada de mi humana sabiduría, inteligencia o consejo puede contra el Señor. Proverbios capítulo 21, versículo 30. No voy a sobrecargarme de trabajo por hacerme rico. Debo ser prudente y desistir. Proverbios capítulo 23, versículo 4. No hablaré a oídos del necio porque menospreciará la prudencia de mis razones. Proverbios capítulo 23, versículo 9. Compraré la verdad, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia, y nunca las venderé. Proverbios capítulo 23, versículo 23. Mi casa está edificada con sabiduría y con prudencia se afirmará. Con ciencia se llenarán sus habitaciones de todo bien preciado y agradable. Proverbios capítulo 24, versículos 3, 4. Soy fuerte porque soy sabio y docto. Proverbios capítulo 24, versículo 5. Que no sea como el insensato para el cual la sabiduría está demasiado alta, sino que hable con sabiduría en presencia de los líderes. Proverbios capítulo 24, versículo 7. El conocimiento de la sabiduría es mi recompensa, y mis expectativas por ella han sido sobrepasadas. Proverbios capítulo 24, versículo 14. Mi Padre se alegra en mí porque amo la sabiduría y no frecuento a personas inmorales. Proverbios capítulo 29, versículo 3. Recibo la vara y la corrección porque dan sabiduría, pero avergüenzo a mi madre si no se me corrige. Proverbios capítulo 29, versículo 15. Abro mi boca con sabiduría y la ley de clemencia está en mi lengua. Proverbios capítulo 31, versículo 26. He dado mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Eclesiastés capítulo 1, versículo 13. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Eclesiastés capítulo 2, versículos 13, 14. Le agrado a Dios porque me da sabiduría, ciencia y gozo. Eclesiastés capítulo 2, versículo 26. La ciencia que Dios me da es buena con herencia, y tanto la sabiduría como el dinero son un escudo, pero solamente la sabiduría da vida. Eclesiastés capítulo 7, versículos 11, 12. Soy más fuerte que 10 poderosos porque tengo sabiduría. Eclesiastés capítulo 7, versículo 19. Soy sabio y puedo analizar e interpretar las cosas. La sabiduría ilumina mi rostro y muda la tosquedad de mi semblante. Eclesiastés capítulo 8, versículo 1. Día y noche apliqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra. Fue entonces que vi todas las obras de Dios. Eclesiastés capítulo 8,
versículos 16-17. Libro ciudades completas con mi sabiduría, porque la sabiduría es mejor que la fuerza y que las armas de guerra. Eclesiastés, capítulo 9, versículos del 15 al 18. No me permitiré una pequeña locura, no sea que mi reputación como sabio y honorable dé mal olor. Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1. Mi corazón me lleva a hacer lo recto porque soy sabio. Eclesiastés, capítulo 10, versículo 2. Que la sabiduría de Dios me traiga éxito. Eclesiastés, capítulo 10, versículo 10. No seré como el rey de Asiria, pensando que por el poder de mi mano lo he hecho, o que por mi sabiduría he sido prudente. Isaías capítulo 10, versículo 13. Porque es el Señor mi Dios el que me hace fuerte y sabio. El Espíritu del Señor reposa sobre mí, y el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor, porque mi deleite es el temor del Señor. Isaías capítulo 11, versículos 2, 3. La sabiduría y la ciencia son mi estabilidad en estos tiempos. Son la fuerza de mi salvación y el temor del Señor es mi tesoro. Isaías capítulo 33, versículo 6. No aborreceré la palabra del Señor, porque ¿qué sabiduría hay en ello? Jeremías capítulo 8, versículo 9. No me alabaré en mi propia sabiduría, ni en mi valentía o en mis riquezas, sino que me alabaré en conocer y entender al Señor. Él es el yo soy, que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. En estas cosas me deleito. Jeremías capítulo 9, versículos 23-24. Gracias, Señor, porque hiciste la tierra con tu poder. Afirmaste el mundo con tu sabiduría y extendiste los cielos con tu inteligencia. Jeremías capítulo 51, versículo 15. Sé que extenderás tu poder, sabiduría e inteligencia para sanarme. Que no me haga rico por medio de mi propia sabiduría y prudencia. Que mi corazón no se enaltezca por las riquezas del mundo. Ezequiel capítulo 28, versículos 4-5. Sino con humildad reciba la sabiduría y la prudencia que Dios da, para que sea sanado completamente en mi cuerpo, mente y espíritu. Que no suceda que extranjeros o los fuertes de las naciones vengan y desenvainen sus espadas contra la hermosura de mi sabiduría y me manchen. Ezequiel capítulo 28, versículo 7. Sino que esté envuelto en humildad y cubierto por la poderosa mano del único y sabio Dios, de modo que todas sus promesas para sanarme se cumplan. Como Daniel, me presento delante del rey como un muchacho sin tacha alguna. Tengo gran favor y soy enseñado con toda sabiduría, poseo ciencia y soy rápido para entender. Daniel, capítulo 1, versículo 4. Como Daniel y sus amigos, Dios me ha dado conocimiento e inteligencia en el aprendizaje y la sabiduría y entendimiento de sueños y visiones. Daniel, capítulo 1, versículo 17. En todos los asuntos de sabiduría e inteligencia, soy hallado 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos de este reino. Daniel, capítulo 1, versículo 20. Por su poder Dios me ha facultado con su Espíritu Santo y ha sanado mi mente. Como Daniel, responderé a los que me consulten con consejo y sabiduría. Daniel, capítulo 2, versículo 14. Con Daniel bendigo el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Daniel, capítulo 2, versículos del 20 al 22. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te he pedido. Daniel, capítulo 2, versículo 23. Y a mí me han sido revelados estos misterios,
no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se den a conocer a la gente y para que entiendan los pensamientos de su corazón. Daniel, capítulo 2, versículo 30. Reyes y gobernantes escucharán acerca de mí y del Espíritu de Dios que mora en mí. Sabrán que en mí hay luz, entendimiento y mayor sabiduría. Daniel, capítulo 5, versículo 14. Escucharé la voz del Señor que clama en mi ciudad. Temeré su nombre porque soy sabio. Prestaré atención al castigo y al que lo establece. Miqueas, capítulo 6, versículo 9. Como la reina del sur, me levantaré de donde quiera que esté para escuchar la sabiduría de aquel que es más que Salomón. Mateo, capítulo 12, versículo 42. Como Jesús, he sido enviado a enseñar en mi propia tierra y dirán, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Mateo, capítulo 13, versículo 54. Muchos se admirarán de dónde tengo esta sabiduría y dones de enseñanza, sanidad y milagros. Marcos, capítulo 6, versículo 2. Y sabrán que provienen del Señor Dios que me ha sanado. Como Juan, voy delante de Jesús en el espíritu y poder de Elías para hacer volver al desobediente a la sabiduría del justo. Lucas, capítulo 1, versículo 17. Crezco y me fortalezco en espíritu, me lleno de sabiduría y la gracia de Dios es sobre mí. Lucas, capítulo 2, versículo 40. Como Jesús, crezco en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas, capítulo 2, versículo 52. El fruto de mi vida muestra la sabiduría de Dios que mora en mí. Lucas, capítulo 7, versículo 35. Porque el Señor me dará palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Lucas capítulo 21, versículo 15. Soy una persona de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Hechos capítulo 6, versículo 3. Los que se levanten en disputa contra mí no podrán resistir a la sabiduría y al Espíritu con el que hable. Hechos capítulo 6, versículos 9, 10. Como a José, Dios me ha librado de todas mis tribulaciones. Me ha dado favor y sabiduría. Hechos, capítulo 7, versículo 10. Como Moisés, he sido enseñado con toda sabiduría y soy poderoso en palabras y obras. Hechos, capítulo 7, versículo 22. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Romanos capítulo 11, versículo 33. No seré sabio según la carne, porque Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a lo sabio, y lo débil para avergonzar a lo fuerte. Nadie se gloriará en su presencia. Me glorio en el Señor. Primer libro de Corintios, capítulo 1, versículos del 26 al 31. No vengo con excelencia de palabras de sabiduría, pues me he propuesto no saber cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Primer libro de Corintios, capítulo 2, versículos 1, 2. Ni mi palabra ni mi predicación es con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Primer libro de Corintios, capítulo 2, versículos 4, 5. Hablo sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Hablo sabiduría de Dios que Él predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Primer libro de Corintios, capítulo 2, versículos 6, 7. Estas cosas hablo, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Primer libro de Corintios, capítulo 2, versículo 13. La sabiduría que tengo no es la sabiduría de este mundo, porque esa es insensatez para con Dios. Por lo tanto, no me glorio en los hombres,
porque todo es de Dios. Primer libro de Corintios, capítulo 3, versículos 19, 21. Que me beneficie de los dones del Espíritu, porque Él le da a este palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia. Primer libro de Corintios, capítulo 12, versículo 8. Me he conducido en el mundo con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Segundo libro de Corintios, capítulo 1, versículo 12. Dios ha hecho sobreabundar para conmigo en toda sabiduría e inteligencia, dándome el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Efesios, capítulo 1, versículos 8, 9. Que Dios me dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Alumbra los ojos de mi entendimiento para que sepa la esperanza a la que me has llamado y las riquezas de la gloria de tu herencia. Efesios, capítulo 1, versículos 17, 18. Anuncio entre los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios, capítulo 3, versículos 8, 11. Anuncio a Cristo la esperanza de toda gloria, amonestado a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de que sea presentado perfecto en Cristo Jesús. Colosenses, capítulo 1, versículo 28. No me impondré disciplinas religiosas que, aunque tengan cierta reputación de sabiduría, humildad y duro trato del cuerpo, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Colosenses, capítulo 2, versículo 23. Que la palabra de Cristo more en abundancia en mí, enseñándome y exhortándome con mis hermanos creyentes en toda sabiduría, cantando con gracia en mi corazón al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Andaré sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Colosenses, capítulo 4, versículo 5. Le pediré a Dios la sabiduría que me falte, y Él me dará abundantemente. Santiago, capítulo 1, versículo 5. Que no sea lleno de celos amargos y contención en mi corazón, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Santiago, capítulo 3, versículos 14-15. Que sea lleno de la sabiduría de lo alto, que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago, capítulo 3, versículo 17. Digo a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 12. Si te gustó el video, deja tu like, puedes disfrutar de más devocionales o echarle un vistazo a los videos con testimonios. Subimos audiolibros, películas y más recursos, todo con el objetivo de que más gente conozca y disfrute la comunicación con Dios. Recuerda suscríbete e invita a tus amigos a ver este canal.